Buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado de pensamiento crítico. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estaré con ustedes esta mañana para llevar a cabo nuestro taller de desarrollo de habilidades críticas. Em, les voy a... Hemos estado trabajando temas sobre cómo se debe manifestar el pensamiento crítico y la otra pregunta que todo el mundo podría hacerse es, bueno, a ver, ya estoy convencido de que sí sirve el pensamiento crítico, ¿no? Pero ¿cómo hay que desarrollarlo? ¿Cómo vamos a trabajar el pensamiento crítico? ¿Cómo puedo razonar de una manera crítica? Y vamos a analizar, les voy a ser sincero, lo que les voy a presentar es un trabajo de muchos años, producto de una pesquisa que fui haciendo a lo largo de los años de cómo desarrollar habilidades críticas, pero sobre todo eh, hay que identificar un par de cosas que son importantes. Y quiero plantear esto de esta manera. El pensamiento crítico es un pensamiento que trata de razonar, tal como lo hemos visto en las últimas sesiones, sobre la incertidumbre y lo contingente. Cuando razonamos o cuando estamos acostumbrados a razonar, buscamos adecuar la realidad a una serie de teorías y planteamientos que hemos aprendido, porque los modelos científicos siempre son absolutos y generales. La química, la física, eh, la biología, la geometría, todas las áreas matemáticas, parece que tienen principios y todos los casos particulares se pueden asumir bajo los principios de reglas universales. Por lo menos esta es la ambición de la ciencia. Pero el tema esencial de este asunto es que la realidad física y humana no funciona así, no funciona así. Y de hecho, el saber de las ciencias sociales y de las humanidades tampoco funciona así. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, muy importante que lo tengamos en claro. Se los voy a plantear de un par de formas eh, distintas, porque además esto que le estoy planteando no es algo que se me ocurriera hoy en la mañana, ¿no? Es algo que ocurre y vamos a revisar algunas ideas, cosas que hemos estado diciendo y, y todos los que hemos estado impartiendo este curso. Y sobre todo, vamos a ver algunos aspectos que van a orientarnos exactamente en qué y cómo ocurren las cosas. Porque para empezar les digo que las cosas en el mundo humanístico y social no responden a esta lógica de la deducción. O sea, las ciencias exactas sí funcionan de manera deductiva y los silogismos funcionan de manera deductiva. Cuando tenemos géneros y especies, funciona perfectamente todo de manera deductiva. Pero les repito que en el caso de lo humano no funciona así. De hecho, les diría que el estudio de las circunstancias, el estudio de las circunstancias es algo que pertenece incluso a un pensamiento
mucho más semítico. El estudio de las circunstancias es algo que ocurre en el mundo hebreo. Voy a mostrarles un poco más adelante cómo el hebreo, el judío, ¿no? Jesús, por ejemplo, no habla en los evangelios de teorías generales, ¿no? Sino habla de parábolas. El estudio de la parábola es un estudio sobre lo contingente, sobre situaciones particulares. ¿Cuál es la diferencia tal vez entre el Antiguo Testamento? Fíjense, en la misma época, en el siglo séptimo antes de Cristo, tenemos a los profetas en la Sagrada Escritura, en el territorio de Palestina y de Israel, y en la Magna Grecia, perdón, perdón, la Magna Grecia, es que a esta hora hay una alergia aquí, como vivo en una zona boscosa, soy víctima de alergias por toda la polinización que hay a esta hora. Bueno, les decía, en la Grecia clásica, en la Magna Grecia, que es Italia, y en el resto de la Grecia, bueno, en la Grecia original, la Grecia de Turquía y la Grecia de la península del Peloponeso, tenemos a los presocráticos. Tales de Mileto, el fundador de la filosofía, Heráclito de Éfeso, Anaximandro, todos ellos son contemporáneos del profeta Isaías, del profeta Daniel. O sea, la época de los profetas en Israel es equivalente a la era del nacimiento de la filosofía en Grecia. La racionalidad del género y la especie, de que los principios universales se aplican a los principios, es la misma época en que los profetas exponen resoluciones a los asuntos de maneras extraordinarias. La diferencia es que el mundo hebreo, el mundo semítico, puede ser que tenga principios o pautas universales, pero la diferencia es que pone casuística, hace casuística y desarrolla casuística. Ese es el punto más importante. Si me preguntaran cuál es la diferencia entre Oriente y Occidente, es la casuística y el caso particular. Y el pensamiento crítico, sin duda alguna, es a partir de lo que pudiéramos llamar principios generales, es como eh, el pensamiento griego que nos da principios generales. ¿Qué hacen las contingencias? ¿Qué hacen los casos particulares, excepcionales? Casos que no están previstos en la regla universal. O sea, hay cosas que ocurren en el mundo que no son aplicables a la regla universal. Y de hecho, fíjense que hay algunas obras por ahí, ya un poco difíciles de conseguir, pero que todavía existen, eh, de discípulos de Husserl, explicando cómo vivieron ellos la época en que los alemanes nazis tomaron las universidades, por ejemplo, la Universidad de Heidelberg. Había una gran cantidad de profesores judíos que hablaban sobre razonamiento de contingencias. Y hay textos nazis, ¿no? Por cuestión de tiempo no les doy las citas, pero con todo gusto, si quieren otro día platicamos de eso. Los nazis decían que querían acabar con toda la literatura judía, porque la literatura judía hablaba sobre la ciencia de lo particular singular y negaba, bueno, no negaba, y se oponía a la ciencia de los universales, ¿no?
Es decir, parecería que la tradición científico nacional socialista asumía principios universales y al modo griego y romano, negando una posibilidad de casuística, porque la casuística obviamente daba excepciones. Y la Alemania totalitarista y los totalitarismos no hacen excepciones, no hacen excepciones. Eso también es una característica muy importante de los regímenes totalitarios y del pensamiento griego. O sea, si ustedes me preguntaran, Esparta, la Esparta griega magnífica que todo el mundo algún día conoció, ¿a qué se parece nuestro mundo contemporáneo? Yo les diría que se parecería a Cuba. Cuba es un país que presume que todo el mundo tiene una condición de igualdad, todo el mundo sabe leer y escribir, todo el mundo tiene unas condiciones maravillosas para ellos, aunque no hay una libertad independiente en Cuba. Bueno, eso que, si ustedes van a Cuba, todo ese sueño de los seres humanos perfectos, que no ambicionan más allá de lo que ya tienen, que todos tienen cultura, eso es Cuba, eso es Esparta exactamente. Es decir, la forma de la República de Platón y la Esparta clásica no se separan de los regímenes totalitarios. Aristóteles consideraba a todos los extranjeros, aquellos que no hablaran griego, como seres inferiores. Todo lo que no estuviera dentro del mundo griego y asumiera la cultura de Platón y Aristóteles, era barbarie. Por supuesto que los hebreos, pues no se consideraban como personas muy cultas, ¿no? Se consideraban como personas supersticiosas y que creían en dioses, en el Dios que les enviaba cosas y la comunicación con Dios, ¿no? Eh, eso los griegos no lo consideraban así. Eh, lo interesante es que el mundo grecorromano que sustenta toda nuestra cultura occidental une estos dos mundos. Todos nosotros nos desarrollamos, estudiamos en la secundaria y en la preparatoria estas ciencias exactas que nos dan principios universales. Incluso nuestra visión del derecho contempla el mundo bajo una serie de principios generales y universales, los principios generales del derecho. Incluso tan creemos en eso que leemos a Ronald Dworkin y revisamos a Robert Alexi, esta teoría de la ponderación de principios. Pero les quiero mostrar que probablemente el máximo comentarista de Aristóteles, el máximo representante de la cultura cristiana, llamado Tomás de Aquino, analizando precisamente la obra de Aristóteles, nos llega a decir lo siguiente: toda situación, por ejemplo, esto lo agrego yo, objeto de análisis judicial, reúne en sí misma sus propias circunstancias y contextos. Y en el derecho, a diferencia de otros saberes, solamente que habláramos en materia administrativa o fiscal, parecería que no hay universales. Tomás de Aquino murió en el 1270 más o menos, 1272-73. En la Suma Teológica, que es la obra más importante de Tomás de Aquino, o de las obras más importantes, en la segunda parte de la primera sección, en una cuestión 94, dice lo siguiente: la razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias. Él no estudiaba química ni física, pero sí sabía que había una serie de principios, tal vez en principios de física como poleas, pero los principios de las ciencias exactas, por ejemplo la geometría, estos son cosas de razón, ¿no?
son necesarias. O sea, un ángulo recto siempre tendrá 90 grados y el triángulo equilátero siempre tendrá ángulos de 60 grados. La razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias. Sus conclusiones particulares, como sus principios comunes, expresan verdades que no admiten excepciones, ¿no? O sea, no hay una excepción a que el triángulo equilátero tenga ángulos distintos a 60 grados. Eso sería imposible, ¿no? Ahora bien, dice, la razón práctica, en cambio, se ocupa de cosas contingentes, como son las operaciones humanas. Y por eso, aunque en sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad, vamos a pensar en Ronald Dworkin o en los principios de Robert Alexy, puede haber principios generales en los que haya todavía mucha necesidad. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más excepciones ocurren. Tomás de Aquino era un aristotélico, pero también era un teólogo. Conocía la Sagrada Escritura. Y vaya que se la conocía, la Catena Áurea, que es la obra máxima del comentario de la Sagrada Escritura, la escribió él mismo. Entonces, es importante entender que, que el mundo cristiano, el mundo católico, la inteligencia del mundo católico, entiende sobre los principios universales y los principios generales. Pero en las cosas humanas son cosas contingentes. Los principios comunes pueden tener cierta necesidad, pero también tienen ciertas excepciones que ocurren en la medida que vamos aterrizando más a asuntos particulares. Así pues, el orden especulativo, dice Tomás de Aquino, así pues, en el orden especulativo, la verdad es la misma para todos. El triángulo equilátero tiene 60 grados en cada uno de sus ángulos, ya sean los principios, ya sean las conclusiones. Pero en el orden de lo práctico, la verdad o rectitud práctica no es la misma en todos a nivel de conocimiento concreto particular. Y allí es donde está la necesidad de pensar sobre las circunstancias y contextos particulares, que pueden ser contingentes. Esto es lo que hay que aprender a pensar. Y esto es lo que da nacimiento al pensamiento crítico, a tratar de encontrar una especie de principio ajustado a la particularidad para poder resolverlo. Esto es la esencia del pensamiento crítico. Esta es la esencia del pensamiento crítico. La capacidad de juzgar y distinguir en la particularidad, como buscando una ciencia de lo particular y resolver el tema en particular. Ayer estábamos viendo una sentencia, un par de sentencias o resoluciones que no tenían una explicación en principios generales ni en normativa general. Y entonces hay que buscar la fórmula de resolución en un caso particular. Y claro, nos encontramos acotados en un contexto en el que pues estaríamos subordinados a principios, a las normas jurídicas, ¿no? Pero si lo ven desde este punto de vista, incluso por ejemplo ayer, Enrique Martínez que está ahí, hola Enrique, buenos días. Enrique Martínez, él decía, pues yo no soy abogado, yo me dedico a temas de orden de análisis político, ¿no? ¿Me equivoco, Enrique? Es más o menos esta la idea. Pero fíjese, esto nos muestra que él busca otra forma de resolver un problema que el derecho tiene como una especie de nudo gordiano, ¿no? O de paradoja irresolvible.
pero hay que buscar otros caminos. El pensamiento crítico sale de la caja. Es lo que dicen, hay que pensar fuera de la caja. Y es que hay que pensar el caso particular. A esto es a lo que voy. Y sobre esto hay autores que han trabajado este tema y de una manera interesantísima. Eh, Sin duda alguna, esto que dice Tomás de Aquino, aunque suene extraordinariamente extraño lo que les voy a decir a continuación, los autores posmodernos han trabajado mucho este tema. Y fíjense, por ejemplo, cuando estudiamos la tópica estudia lo que toma lugar. La palabra topos significa lugar en griego y se puede traducir de dos maneras al latín, que fue lo que hizo Cicerón. Por un lado, lo traduce como locus, de donde viene local o localización, y esa acepción de topos es como la que utiliza el topógrafo, que describe lugares físicos. Pero también Cicerón ve que Aristóteles utiliza la palabra topos como haciendo referencia a aquello que toma lugar. Por ejemplo, cuando estamos en un juicio, en un proceso, y alguien hace una objeción, la jueza o el juez puede decir al lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que esa objeción se va a tomar en cuenta. Es decir, lo que toma lugar es lo que acontece, lo que va aconteciendo. La palabra utopía, utopos, es lo que no toma lugar todavía. Y eso, no, la utopía, lo que no toma lugar, no quiere decir que sea imposible o imaginario o fantasioso. La utopía es lo que todavía no tiene lugar, pero podría tenerlo. El día de mañana es utópico, pero después del último segundo del minuto del día de hoy, de las 11:59 de la noche, el día de mañana tomará lugar. Hoy es utópico, pero después del último segundo de las 11:59, el día de mañana al lugar. Entonces, lo que ocurre en el mundo cuando va tomando lugar puede ser que se acople a reglas generales, a principios universales, pero en una realidad humana contingente, no todo lo que toma lugar en la realidad se presenta de la misma manera. Nuestra vida sería terriblemente monótona y espantosa si todo ocurriera de la misma manera. Immanuel Kant, este filósofo del siglo, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, perdón, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, eh, trataba de que su vida fuera totalmente sistemática y racionalizada y que fuera exactamente perfecta en ese sentido. Pero existe una variación tópica de todos y cada uno de los asuntos en la realidad. Tan ocurre que no siempre operamos la realidad de la misma manera. Porque podría aparecer un virus, podría aparecer una derrama económica muy buena, podría haber una crisis económica, podría haber una sequía, podría no haber sequías, podría haber inundaciones. La realidad se comporta de muchas maneras. Y esto que toma lugar, la palabra topos, algo que toma lugar, que no todo toma lugar de la misma manera. Aquí, Michel Foucault, en un libro que se llama La microfísica del poder, precisamente expone esta idea de que cada circunstancia, cada contexto particular, tiene una objetividad en cada caso. Las condiciones de cada situación particular tiene una especie de microfísica y tenemos que investigar esos principios. Y de alguna manera, la función de la persona intelectual tiene que entender esas situaciones concretas.
porque la realidad no ocurre no toma lugar de la misma manera. Él no habla de una topología o isotopología en la que todo ocurriría de la misma manera, sino que precisamente todo toma lugar de distintas maneras porque no estamos viviendo una realidad única. No estamos en un papel en blanco, ni estamos en una superficie plana exacta, ni somos personajes eh, con ángulos exactos, y nuestro lenguaje no es exacto tampoco. Por eso él dice, habría que buscar una ciencia y así lo dice, una ciencia de los particulares, ¿no? Y él llama eso la heterotopología, la de todos los otros lugares que no son un lugar único. On ne vit pas dans un espace blanc, on ne vit pas même dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis, il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis qu'une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment qu'un Dieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Bueno, en 1972 se reunió con otro intelectual muy importante de la época que se llamó Gilles Deleuze, y hubo una entrevista entre ellos que apareció publicada en una revista que se llama El Arca en 1972, donde habla sobre los intelectuales y el poder. Y ahí hay una distinción interesante que hacen Deleuze y Foucault. Distinguen el intelectual específico frente a un intelectual total o tradicional. Dicen que el intelectual tradicional o total atiende a esas teorías generales, a esas teorías universales, ¿no? Como la que nos enseñó Descartes, Hegel, Kant, ¿no? Kant con los imperativos categóricos, con los principios a priori, las categorías espacio-tiempo, que todo funciona de esa misma manera, o Hegel, que todo tiene la misma lógica dialéctica del espíritu absoluto. Bueno, ellos dicen, eso lo hace un intelectual total, pero alguien que está en la experiencia de la vida cotidiana, de la vida diaria, se da cuenta que hay cosas que son eh, impredecibles, que no son constantes, que tienen circunstancias que pueden cambiar esa percepción de la totalidad. Y dice aquí el intelectual específico tiene que atender los puntos concretos en lugares determinados y lo que toma lugar de una manera particular, mientras que el total trata de asumir todo de la misma manera. Aquí también me gustaría, por ejemplo, mencionar a Baruch Spinoza. En la definición, la definición 4 del libro segundo de su ética explicada al modo geométrico, él hace una distinción interesante entre la palabra conveniencia y adecuación. Dice, en una situación en la realidad, podemos hacer que la situación concreta se ajuste al concepto o a la idea general universal de tal modo que se le aplique este principio universal al caso particular, ¿no? Por ejemplo, si la ley dice todo el que roba debe ir a la cárcel, ¿no?
y esa persona robó, pues la conveniencia es que esta situación se ajuste a este principio, ¿no? Pero si hablamos de un caso particular con sus circunstancias particulares, dice Spinoza, tal vez vemos que esta persona hizo un robo famélico o hizo un robo de una cantidad muy menor y de asuntos no tan relevantes. Tal vez el tribunal podría ajustar esta idea a este caso particular, pero tiene que hacerlo de una manera crítica para poderlo ajustar y resolverlo. Es cuando podemos tener una excepción a la regla general. Es cuando podemos tener atenuantes. A este proceso se le llama adecuar, adecuación de la idea al caso particular, la adecuación de la ley al caso particular. Y parecería que el intelectual concreto tiene que hacer esta operación. El intelectual total envía esta idea acá arriba. Y si hablamos del mundo jurídico, durante todo el siglo XIX, era el trabajo de hacer conveniencias más que hacer adecuaciones. Era la ley es la ley, tiene una forma de concebirse y hay que ajustar la realidad a las leyes. Pero en el momento que tenemos el caso particular, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa con el Evangelio. Es que nuestras leyes dicen que a la mujer adúltera hay que apedrearla. Y Jesús escribe en la arena unas palabras que no sabemos qué son, o una palabra, y se levanta y dice que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. También en el Evangelio pone el ejemplo de ¿por qué cura usted en Shabbat, en sábado? Y dice, bueno, si un burro tuyo se cae en un pozo en sábado, ¿lo vas a dejar ahí hasta el domingo, hasta el día siguiente? ¿O vas y lo sacas porque si no se te va a morir? ¿No? Se te va a lastimar más. Es decir, cada caso particular tiene sus circunstancias y hay que adecuarlo. Vean ustedes, por ejemplo, el Evangelio trabaja esa línea. Es una línea muy, muy hebrea, muy semítica. Porque, ¿qué quiere decir? Que hay casos particulares que tienen su propia lógica. Y la realidad es un lugar en el que la incertidumbre toma lugar a cada instante. Toma lugar a cada instante. No sé si hasta aquí voy quedando claro. El pensamiento crítico atiende a circunstancias, trata de resolver lo particular. No, no se limita a las reglas generales. Incluso, incluso tal vez en una teoría de ponderación tipo Robert Alexi, podría encontrar que las circunstancias de un principio general son totalmente inadecuadas y tienen un valor mucho menor. Cuando Alexi va haciendo su ponderación, bueno, este principio en abstracto es más valioso que este otro, pero en este caso particular, con esas circunstancias especiales, específicas, pues ahí ya parece que no, ahí parece que ya no. ¿No? No sé si lo ven eh, en las circunstancias. Ahora, ¿cómo desarrollar esa habilidad particular y el pensamiento particular? No sé si hasta aquí quede claro exactamente lo que he querido plantearles. Vamos a empezar a ver algunas pautas, algunas fórmulas
vamos a decirlo así. Me gusta llamar las pautas, no, porque no son fórmulas, pero son buenos consejos para hacer análisis de lo que es particular y entender un poco esto. Enrique Martínez, levantó usted la mano, le escuchamos. Gracias, buenos días. Ayer estaba leyendo la novela de El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y hay un diálogo entre el maestro, que es Guillermo de Baskerville, con su sí. discípulo, ¿sí? Y están hablando del Sí. unicornio. Adson, ¿sí? Y están hablando del unicornio. Sí. Y él dice, bueno, es que el unicornio no existe, es un ser que no existe. Y el maestro le responde, bueno, es que, dice, el unicornio tiene una representación más bien de las virtudes, no se refiere tanto a un ser específico, pero hay referencias de hombres que han viajado más allá de estas tierras y que hablan de un unicornio, pero no es como el que está en los retablos, no es blanco, no es estético, dice, más bien dice, ni siquiera es de ese color, es negro, muy robusto, y su cuerno no es bonito, pero esa es la referencia que hacen en lo específico del unicornio, pero eso no quiere decir que no exista, o que no exista dentro de los parámetros que están planteados en el momento, en las situaciones en la que se encuentran. Ellos están resolviendo un tema ahí en una abadía, coexistiendo con los monjes, y esto es una primera reflexión. La segunda que me llevó no lo he leído, no lo he revisado, pero hay otro texto también de Humberto Eco que se llama Kant y el ornitorrinco, en donde refiere que justamente Kant quería también abarcar toda esta situación de contener una forma de pensamiento que incluyera todos los particulares que se pudieran ajustar a una serie de universales. Retoma el tema también del unicornio y del rinoceronte, que nosotros ya conocemos, pero habla precisamente del ornitorrinco, refiriéndose a que no es, o sea, el ornitorrinco no es un ser que esté compuesto de elementos de diferentes animales, como si lo armáramos como rompecabezas, ¿no? O retazos de cada uno de los animales, porque es un ser ovíparo, pero también lactan sus crías, tiene pico de pato, es un ser acuático, es un ser venenoso con sus garras. Entonces, cuando no hay seres o situaciones que no se ajustan a estos principios, bueno, dice Eco, hay que replantearse, ¿no? Nuestra manera de conocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Fíjate que es interesante ese diálogo. Humberto Eco es un hombre muy, muy brillante y de hecho forma parte de esta generación de tránsitos entre la modernidad y la posmodernidad. Y él se da cuenta de este tipo de cosas. Y esto es muy interesante, estos pasajes en El nombre de la rosa, donde te muestra que el escolástico, Humberto Eco es muy del estilo de otro profesor mexicano que es Mauricio Béchot. Son personas que le muestran a los posmodernos que la escolástica y la tradición aristotélica y la visión católica tradicional, como la de Tomás de Aquino, y estos pensadores eclesiásticos, no eran tan cerrados como que no eran kantianos, ¿no? Que más bien la lucha de la posmodernidad no es contra la iglesia ni contra la tradición escolástica aristotélica ni del pensamiento clásico, sino contra los kantianos rígidos que querían que tuviera universales, ¿no? Como veremos, la escolástica sí tenía casos particulares, y el caso del unicornio que está citando es efectivamente muy, muy bueno, es muy válido, es un ejemplo buenísimo. Efectivamente, los medievales decían que había por ahí un unicornio, ¿no? Pero claro, cuando uno ya viaja a territorio africano, por ejemplo, y ve a los rinocerontes, pues dicen, bueno, esto se parece más a un unicornio, ¿no? Quiere decir que sí hay unicornios, no como el caballito que tenía aquello, ¿no? Pero sí tenían esas peculiaridades. Y es muy interesante esto, porque efectivamente
no se abandonaba en el mundo medieval y la escolástica la idea de los particulares y los casos extraordinarios, porque además eso era lo que hacía que hubiera milagros. En un mundo ordinario donde todo es exacto y todo es común, no puede haber milagros. O sea, para un Kant, un milagro es un fenómeno extraño, totalmente imposible. Tendría que tener una lógica, ¿no? Leibniz, con su rigor matemático, todo tendría que tener esta misma lógica. Pero precisamente creo que el valor del análisis de la Sagrada Escritura es ese, que hay que resolver problemas en lo contingente de una manera específica y en la particularidad. Esto es muy importante, porque es la que nos ayuda a resolver los problemas complejos. El pensamiento crítico se da en el pensamiento de la complejidad. Lo que no tiene protocolo, lo que no se nos hubiera ocurrido en ninguna manera, ¿no? Y vivimos en una época de ese tipo. Por ejemplo, este viaje del Apolo 13 es muy importante, porque nos muestra que puede haber problemas en circunstancias que no podemos arreglarlos tan fácilmente, ¿no? Está la nave espacial allá arriba, tiene un problema, en donde todo está calculado de tal manera que no debería haber problemas, pero de pronto tenemos un problema. Y hay que ver cómo lo resolvemos en el alto vacío del espacio. Hubo una época en mi vida que estuve a punto de entrar a trabajar a Aeroméxico, qué bueno que no pasó. Pero me acuerdo que encontré un viejo amigo mío de la primaria trabajando allí, era ingeniero de Aeroméxico, y me llevó a pasear por los aviones. Incluso me mostró unas áreas de los aviones que yo nunca pensé que existieran, ¿no? Pero me decía, el rigor de control para que un avión despegue, de estos aviones que salen cada 5 minutos de cualquier aeropuerto, es de error cero. Me dice, si hay alguna duda en la computadora sobre que algún cable no está bien o que algo no está ajustado de manera exacta como el calibre lo determina y lo establece, el avión no sale hasta que se ajuste el tornillo en el rigor y el calibre que está específicamente señalado. O sea, los aviones no se caen, y hay más de 5,000 volando en este instante, no se caen porque tienen un rigor de control cero. Y aún así, llega a haber accidentes aéreos. Aún así, llega a haber accidentes aéreos. Y no es porque haya un descuido humano. La probabilidad de que haya un accidente en un parque de diversiones en Disneylandia, ¿no? El control de calidad es exactamente igual que el de los aviones. Es cero. Tú no puedes echar a andar un juego mecánico si no tienes el control absoluto de que la mecánica del juego está funcionando al 100. Cosa que no ocurre en Chapultepec y por eso ya lo cerraron, ¿no? Es muy lamentable. Pero bueno, sin embargo, llega a haber problemas. Llega a haber problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad no es exacta, no es perfecta. Ahora bien, voy a mostrarles en esta segunda parte, en esta segunda hora del día de hoy, algunas acotaciones que creo que pueden ser interesantes para entender la particularidad de las cosas y un poco distinguirla del mundo hebreo, el mundo hebreo del mundo griego. Creo que va a ser interesante para ustedes esta sesión en cuanto a estas otras formas de pensar. Miren ustedes, Julian Jaynes, este gran psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, escribió un libro muy curioso en 1976 que tiene un título extravagante, pero si lo llegan a leer es un texto muy interesante. Se llama El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. Pero es un texto muy interesante porque habla sobre que el cerebro parece que en una época era medio esquizofrénico y en otra no. Pero bueno, en este texto, Julian Jaynes
aborda un tema sobre qué hay que hacer para resolver un problema. Y fíjense que parte de la idea de preparar el problema. Dice, lo primero hay que preparar el problema. ¿Bajo qué categorías, qué circunstancias tiene el problema? Y dice, lo primero que hay que hacer es espacializarlo, verlo en el espacio. No sé si a ustedes les pase, pero cuando tienen un asunto, a veces agarran una hoja de papel y empiezan a hacer dibujos, ¿no? Y a ver, esto está aquí y luego hacen rayitas y esto ocurrió después y eso es espacializar. Porque dice Julian James, la mente para resolver un problema tiene que visualizarlo. Cuando entendemos un problema, ya veo de qué estás hablando, ¿no? Hay que visualizarlo. Y luego poner atención en los materiales de trabajo de conciliación. O sea, ¿qué tengo para resolverlo? Nada más tienes estos materiales para resolver eso, no tienes otros. Pues entonces voy a ver qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en este caso, para comprender un asunto hay que visualizarlo y además temporalizarlo. Este es otro consejo que ahorita voy a analizar. Se visualiza algo, pero la visualización del espacio también nos va a mostrar que hay momentos en que ocurren las cosas. Visualizo el asunto. Están estos elementos, pero también visualizo el tiempo en el que van ocurriendo las cosas. Voy viendo el lugar, dónde estaban las cosas, los sujetos, los individuos, qué distancia había entre un lugar y otro, ¿no? Y entonces observo cómo toma lugar en un espacio específico, en un tiempo determinado, un evento. Tengo que ver el momento y el espacio específico, ahora sí como si dijéramos, ver en qué microcosmos está ocurriendo. El cosmos, la palabra cosmos es un todo ordenado. Cosmos significa todo ordenado. De ahí viene la palabra cosmético. El cosmético nos ayuda a ordenar nuestras caras, ¿no? Que tenemos un ojito más caído que el otro, pues le ponemos un orden, ¿no? Que los labios están muy delgados, pues con el lápiz labial se van a hacer un poquito más gruesos. Le vamos dando un orden. La palabra, entonces hay un microcosmos que ocurre en un lugar, en un espacio específico determinado. Entonces, aquí hay una cosa importante. Hablar de los asuntos los hace tomar lugar. Cuando los visualizamos, los tenemos que enunciar de una manera oral. Porque incluso para llevar a cabo la valoración de una prueba, hay que narrar el hecho. Y lo que está en juego es lo que se está narrando. Tenemos este problema. A ver, nárrame qué problema tienes. Ya lo estoy visualizando. En este momento está ocurriendo. Esto que podríamos hacer de una manera muy rápida es ver cómo toma lugar algo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que hay que ir haciendo. El tiempo se establece en razón de lo que se va narrando. Fíjense que aquí está el otro punto. O sea, ya veo que lo primero que tengo que hacer es verlo, es visualizarlo. Y luego tengo que definir los momentos en que va ocurriendo algo. Primero se movió aquí, luego se movió acá, luego hizo aquello de allá, ¿no? Entonces, vamos viendo en qué momento va tomando lugar una cosa y otra. Aquí, por ejemplo, voy a hacer referencia a algunas afirmaciones que hacía un rabino muy importante, que probablemente sea el talmudista más importante de la historia del mundo, que se llamó, lo conocían como Rashi. En realidad su nombre era el de Shlomo Itzhaki, ¿no? Era el rabino
Shlomo Yitzhaki, pero mejor conocido como Rashi. Y Rashi dice que narrar un evento, cuando yo narro el evento para que se visualice, si lo mejor es narrarlo en presente, porque es cuando se narra en presente, lo puedo presenciar. La narración en presente me permite presenciar, de ahí se llama presente. Y si ustedes revisan, mucho de la Sagrada Escritura está escrita en presente, ¿no? Difícilmente habla del pasado, ¿no? Dice, en aquel tiempo Jesús llegó, ¿no? En aquel tiempo Jesús llega a la población de tal y se encuentra con tal, ¿no? Habla en un lenguaje parece que un pasado, pero un pasado continuo, como que no ha dejado de ser presente. Y dijo a sus apóstoles, ¿no? Y entonces les dice, dejen que los niños se acerquen a mí, ¿no? Estas ideas es no tanto hablar en pasado, sino en un presente, porque lo presenciamos. La idea de presenciar es que lo podemos visualizar y lo podemos ver. Cuando hablamos de pasado y futuro es como impreciso. Entonces Rashi dice, el que declara habla de lo que presenció paso a paso. Cada asunto que narra es una hora con un presente que se está presenciando. Toma lugar de esa manera, ¿no? Se presencia viendo cómo toman lugar las cosas. Entonces, una afirmación se debe hacer en un momento determinado. Y la afirmación define un límite. Si ustedes me preguntan, ¿qué hago en un pensamiento, en una situación? Analiza cada frase como si fuera un tiempo particular único, ¿no? El día de ayer estaba yo dando un curso de redacción para abogados y, y fíjense que es muy interesante porque, por ejemplo, estábamos viendo un acto reclamado, ¿no? En un tema de, de un amparo. Y entonces empezaban a narrar, ¿no? Bueno, estábamos viendo cómo se escribía el acto reclamado. Y entonces dicen, ¿cuál es el acto reclamado? El pago oportuno del estímulo que se me debe hacer el día tal, que se llama tal, y que como estoy inscrito en el curso, en el programa tal, entonces me toca ese beneficio de tantos y tantos. Y lo interesante es que leímos 15 líneas del acto reclamado y con un punto hasta el final, con algunas comas, pero con un punto hasta el final. Y les dije, bueno, ¿cuántas cosas se están diciendo en esto? Y empiezan como a divagar. Les dije, hubiera sido más sencillo que hubieran dicho, me llamo fulano de tal y estoy inscrito en el programa tal, el programa para adultos mayores, punto. Este programa brinda un estímulo de 1,200 pesos bimestrales, punto. Al día de hoy no se me ha depositado el estímulo del bimestre tal, punto. Fíjense los puntos, ¿eh? ¿Cuál es el acto reclamado? Solicito que se me dé el amparo para que la autoridad me dé una fecha determinada para hacerme el depósito. Punto. La razón de ello es que es el único ingreso que tengo. Punto. Fíjense que esto es importante. Y esto es un vicio del mundo jurídico. Si tengo una frase, tengo una idea y un momento específico que estoy presenciando. Otra frase, otro momento específico que estoy presenciando. Otra frase, otro momento específico que voy presenciando. En cambio, si lo narro todo de corrido, sí, ahí está todo, pero es exactamente igual que si te dieran un montón de frijoles y te dijeran, busca los negros, ¿no? En cambio, si te dijeran, mira, aquí está este frijol blanco,
frijol blanco, frijol negro, este va acá, frijol blanco, ¿no? En cambio, cuando te dan todo de golpe es como si te dieran en un plato todos los frijoles y ahí tuvieras que empezar a buscar dónde están los negros, ¿no? Esto se logra con una redacción clara por frases cortas que se vayan presenciando los eventos. Rashi dice, fíjense qué interesante, la palabra suceso en hebreo se dice hadebarim y lo asocia con un sonido homófono a hadiburim, que significa dichos. Entonces, el suceso es como un dicho, algo que ocurre es lo que se dice en un momento. Cuando yo tengo una situación circunstanciada que no puedo entender, que no tengo un protocolo para razonarlo, lo primero que tengo que hacer es tratar de entender en la problemática, en la complejidad del problema, ¿no? La complejidad de la situación en la que me encuentro. Y en ese caso, tengo que reducir hechos a cosas que puedo presenciar en particularidades. Ahí está el primer ejercicio crítico que les pido, que lo vean de esa manera. No sé si les pasé este video, pero se los paso otra vez, y si no se los pasé, se los paso por primera vez. Es analizar las cosas con un detalle para que no confundamos tiempos y sentidos. ¿Sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? Pues, ¿por qué no me lo dices? Te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Es que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No. Me han preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Sí. Tira fuego. Sí. Fíjense que en esta precisión de lenguaje, parecería que es una persona esquizofrénica y loca, pero fíjense que los escolásticos medievales árabes también hablaban sobre la importancia de distinguir en los particulares estas situaciones. Ibn Yaldún, en su Historia Universal del Mundo Árabe, dice que los escolásticos afirmaban que hay instantaneidad de tiempos y que el tiempo se compone de instantes y que básicamente hablar de una situación es ir describiendo sus momentos y sus instantes. Nuevamente, Baruch Spinoza dice que hay que analizar cada fragmento. Los enunciados no son separables de sus acontecimientos momentáneos, dice Spinoza. Se conforman como partes de un todo en una situación. El significado de cada palabra va de la mano con su acontecimiento adecuado del mundo universal al que pertenece. Y eso es hacer una operación crítica, como encontrando el universal del caso particular. Y aquí una gran lección que incluso nos da Sigmund Freud. Es importante precisar que la interpretación singularizada no debe llevarse a cabo como un todo, sino que deben dividirse a modo de fragmentos.
Es una gran lección de Freud, que además está inspirada en una tradición talmúdica. El método de descifrado, ni en Freud ni en la tradición talmúdica, toma todo como un conjunto, sino que revisa fragmentos, parte por parte, instante por instante. Todo relato se debe descifrar por fragmentos. Y cuando estamos en una circunstancia contingente, específica, que no responde a principios universales particulares, tenemos que analizar cada hecho y cada evento en su particularidad. Dice Freud, el objeto sobre el que hemos de concentrar nuestra atención no es el relato en su totalidad, sino separadamente cada uno de los elementos de su contenido. Se ve en las narrativas un conglomerado de productos psíquicos, de cosas que tenemos en nuestra cabeza. Pero el conglomerado es formado por bloques que, guiados por asociaciones, pueden tener diversos destinos. El trabajo de interpretación debe dirigirse a cada uno de los contenidos singulares de cada fragmento y no a la totalidad. ¿Me van siguiendo? Vamos a hacer, déjenme ir a este punto. Para sintetizar las ideas de un asunto, hay que definir tiempos y sentidos del asunto mismo. Este señor que ustedes ven aquí se llama Jean-François Lyotard. Ahí está Jean-François Lyotard. Y Jean-François Lyotard, en un texto que se llama El diferendo, en español le pusieron la diferencia, pero en francés es el diferendo, expone que las cosas tienen formas de entenderse en tiempos y sentidos. Vamos a pensarlo aquí. Diodoro Crono era un eleata, vivía en la isla de Elea, desarrolló lo que se llama el argumento maestro. Ahorita voy a explicar qué es el argumento maestro. Y tuvo un debate Aristóteles con él. Aristóteles ya no habló personalmente con él, pero debatía en su obra, en Los Analíticos Segundos, si yo mal no recuerdo, el tema sobre el argumento maestro. La pregunta que se hacía Diodoro Crono y que luego se va a hacer Aristóteles es la siguiente. La afirmación, mañana habrá batalla naval, ¿es verdadera o es falsa? Aquí hay un libro que trata solamente sobre el tema del argumento maestro de la batalla naval, que es el debate entre Aristóteles y Diodoro Crono sobre este asunto. Es interesantísimo. Pero aquí está el meollo del asunto. La expresión mañana habrá batalla naval, ¿es verdadera o es falsa? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Si yo digo aquí y ahora, mañana habrá batalla naval, ¿esta afirmación es verdadera o es falsa? O vamos a pensarlo así, mañana en el mar Negro habrá batalla naval. ¿Es una afirmación verdadera o falsa? A ver, Enrique, te escuchamos. Considerando la cuestión del tiempo, pues simplemente no es ni verdadera ni falsa, porque no ha tenido el lugar. Estará en el mundo de las posibilidades, pero hasta ahí. Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Sí, Enrique, te escuchamos otra vez. No, presioné la tecla ¿querías? de... Vamos a ver, te voy a poner esta afirmación. Va a sonar un poco macabro y lúgubre, pero bueno, es una cosa que creo que va a servir de ejemplo. Todos nosotros vamos a morir.
¿Es una afirmación verdadera o falsa? Verdadera. Y todavía menos lúgubre si quieres. Todos nosotros vamos a comer. En algún momento del día vamos a comer. O entre hoy y mañana comeremos. Todavía no tiene lugar. ¿Pero la afirmación pues es verdadera? Sí. Muy bien, Cindy, ahí está el punto. Es decir, una afirmación parecería que no hace falta que ocurra para ser verdadera o falsa. Es más, yo te preguntaría, si yo digo, mañana habrá batalla naval, y el día de mañana hay batalla naval, tú puedes decirme, ay, Juan, tenías razón. Es cierto que mañana iba a haber batalla naval. Era verdad. Y si no hubo batalla naval, tú me puedes decir, ya ves, Juan, esa afirmación era falsa, como te decía. No, no es cierta. ¿De qué depende que algo sea verdadero o falso? Y sobre todo cuando no tenemos estas deducciones universales a priorísticas, ¿no? ¿De qué depende esto? Este es el dilema de la batalla naval. Les voy a decir, para Aristóteles, fíjense, para Aristóteles, si la afirmación ocurre al día siguiente, la afirmación mañana habrá batalla naval siempre fue verdadera. Desde un día antes era verdad. Porque para Aristóteles las cosas son o no son, y todo responde a principios universales. Para Aristóteles, si al día siguiente no hubo batalla naval, entonces la afirmación siempre fue falsa. Para Aristóteles, la cosa es o no es. ¿Me van siguiendo? Ahora, para Diodoro Crono, la afirmación mañana habrá batalla naval, hoy es verdadera. Denme un segundo porque se me está acabando la batería y tengo que conectarme. Siempre se me olvida conectar. Ya estoy. Perdón. A ver, ahí está la afirmación. Para Diodoro Crono, la afirmación es verdadera hoy. Y mañana puede ser que también siga siendo verdad o puede ser mentira. Para Diodoro Crono, la verdad es por momentos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que sí, porque depende de ciertas circunstancias que se puedan dar. A lo mejor hay una cuestión, por ejemplo, esta de decir, hoy vamos todos a comer, pero algo pasa, alguien se queda, no sé, trabajando y finalmente pasa todo el día y no come. O sea, como que cuando le damos una temporalidad y sobre todo en temas que hay algo circunstancial o algo ajeno a nosotros que puede modificar esa verdad. Bueno, incluso creo que las personas, como personas, cambiamos, evolucionamos y a veces hacemos una afirmación sobre nosotros mismos o el decir yo nunca, y pasan cosas, circunstancias, crecemos algo y terminamos haciéndolo. O sea, creo que sí es relativo. O sea,
son pocas las que pueden ser verdades absolutas, a lo mejor de que los planetas giran alrededor del Sol, eso ya es algo inamovible, pero hay otras que sí van a cambiar. Bueno, Bueno, fíjate, Cindy, que el argumento que pone Diodoro Crono funciona en muchas cosas en nosotros. Si, por ejemplo, yo tengo un trabajo estable, gano tanto dinero al mes y lo he venido teniendo durante varios años, y de pronto he decidido ir a pedir un préstamo al banco y les pido, mira, tengo ganas de comprar un departamento, ¿no? Por decir algo. Y pues gano tanto, llevo tantos años en mi trabajo. Me dicen, ah, perfecto, está muy bien, usted tiene para pagar. Y entonces me dan el préstamo, ¿no? Y a los 2 meses que me dan el préstamo, viene una pandemia que nos obliga a todos a quedarnos por lo menos un año encerrados por cuestiones de incapacidad de generar ingresos. La empresa para la que trabajo decide recortar personal, me recorta a mí, como no ha habido ingresos, pues me van a decir que sí, me van a pagar mi indemnización, pero pues la van a pagar por etapas porque no tienen para pagarme, ¿no? Debido a que la pandemia ha impedido que el negocio prospere, de hecho se declara en quiebra, y entonces me hablan por teléfono del banco y me dicen, usted tiene que pagar, ¿no? No ha pagado. Y les digo, es que no tengo ya dinero. Oiga, pero usted tenía dinero. Usted nos dijo que tenía dinero para pagar la deuda y tenía un trabajo. Entonces nos mintió, ¿no? ¿Mintió? No, no mentí. Porque, bueno, diríamos que bajo un esquema aristotélico, pues sí, porque si en aquel momento dije algo y resulta que no, pues entonces parecería que la afirmación que dije, pues siempre fue mentira, ¿no? Pero para Diodoro Crono, me prestas hoy y hoy tengo para pagarte. Y hacemos un plan de hoy para poder pagar mañana la deuda. Pero el día de mañana, las circunstancias y el contexto puede cambiar. Porque el hecho de que ocurra algo en el pasado no quiere decir que vaya a continuar en el futuro. Esto es una cosa bien importante. El hecho de que yo haya tenido 3 hijas y mi esposa se vuelva a embarazar, no quiere decir que porque haya tenido 3 hijas, la cuarta va a ser una hija, ¿no? Cada instante, cada momento cambia. Hace 3 días andaba yo en una conferencia, en un curso, donde nos estaban mostrando el mapa de la República Mexicana y todos los estados que había ganado Morena. Y ahora con las elecciones, probablemente que se iba a casi terminar de pintar de guinda, ¿no? Todo el mapa. Y decían, bueno, menos Guanajuato y creo que tal vez Guadalajara, alguna cosa así, ¿no? Que parece que el Movimiento Ciudadano se puede llevar a Guadalajara. Bueno, el tema aquí es, entonces, como la tendencia ha sido que Morena ganó con López Obrador y luego fue ganando más estados, quiere decir que para el 2024 va a haber una sucesión por Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el imaginario de que las cosas como fueron van a seguir ocurriendo. Pero no pierdan ustedes de vista que eso no es geometría, ni es matemática, ni es ciencia exacta. Es algo contingente humano. Y así como la gente dejó de tener estados priistas, ahora tiene estados morenistas. El día de mañana se les puede ocurrir tener un estado de movimiento ciudadano. Porque la tendencia del pasado, la gráfica de tendencia del pasado, no es un principio universal que vaya a continuar hacia el futuro. Eso es muy importante. Y pueden ocurrir muchas cosas de tal modo que el día de mañana puede perder muchas cosas el partido. De hecho, en la Ciudad de México, la tendencia, fíjense, la tendencia era que arrasara con todo. Y en México perdió la mitad de las delegaciones. O sea, esto no es geometría, no es matemática. Aquí dice Ricardo, Aguascalientes fue la única entidad en donde Morena no ganó en 2018.
Y hoy se dice que va a ganar nuevamente el PAN, creo. Pero eso es estadística, esos datos. Pero el día de la elección, pues solamente el día de la elección se sabe, ¿no? Solamente eso. ¿Por qué se enojaba tanto López Obrador y decía que le hacían fraude? Porque estaba muy alto en las encuestas, pero en la práctica luego no ocurría lo mismo, ¿no? Y luego me dicen, no, es que había fraudes. Bueno, mientras no se pruebe un fraude, ¿no? La verdad es que es muy difícil probar un fraude en esos contextos y en ese entorno. Y además, articularlo es mucho más complicado. O sea, si probar un fraude es difícil, preparar un fraude en 7,000 casillas, 70,000 casillas es imposible, ¿no? Tendría que ser, pensamos que esta presión matemática se puede dar. Por eso luego pensamos en teorías de la conspiración, ¿no? Pensamos que hay una mastermind detrás de todo esto, una mente maestra que ordena todo y ya me imagino yo dicen, seguramente en la logia masónica están preparando todo como si fuera un juego matemático algebraico. Ay, por favor, la verdad es que eso no ocurre, ¿no? La realidad es más contingente de lo que pudiera preparar cualquier inteligencia matemática y exacta, ¿no? Si eso fuera posible, no haría falta estarle pegando etiquetas a los productos para que la gente no consumiera azúcares, ¿no? Si pudiéramos organizar que la gente tomara decisiones, pues ¿para qué ponerle etiquetas? Y más bien los inducimos a que ya no tomen azúcar, ¿no? Que se pongan a hacer ejercicios, que bajen, que eviten la diabetes. Todo ese gasto público es brutal, ¿no? Pero si pudiéramos manipular a la gente para que hiciera algo y pudiéramos tener estas tendencias, pues la realidad no funciona así, no se engañen, ¿no? En 2006 tenían la teoría del algoritmo durante recuento que realizó el INE. Pues sí, había una teoría. Ya Catalí tiene un texto sobre estocástica y cálculo de comportamiento social, y es probable que ocurra, pero también es probable que no ocurra. Enrique Martínez, buscamos explicaciones simplistas, el sionismo, los conservadores, los comunistas, claro, ¿no? Pero es que la realidad es mucho más compleja que esto. Ricardo Sánchez, AMLO es tan soberbio que en 2006 no aceptó que perdió al no presentarse el primer debate y el calificativo de chachalaca. Fíjate que lo que pasó en 2006, Ricardo, ahora que lo estás diciendo, alguien muy cercano a él, gente que estaba incluso con él, en 2006 fue contra Calderón, ¿no? Fíjate que dicen que sí, que incluso él reconoce ahí en la casa de campaña, dice, volvimos a perder, pero lo que le molestó a López Obrador en ese momento, dicen la gente que estaba ahí con él, que como Calderón salió a anunciar el triunfo antes de que el INE lo hiciera, López Obrador les dijo a todos, sí perdí, pero le voy a hacer la vida imposible porque cantó victoria antes de tiempo. Y se la pasó todo el sexenio haciendo eso. Fue cuando tomó Reforma, ¿no? Hizo una serie de cosas que no aceptó. Eso fue lo que le molestó. ¿Por qué no se portó tan violento con Peña Nieto? Porque Peña Nieto encontró sus tiempos, ¿no? Le dio su lugar, le dio una... La verdad es que Peña Nieto se ha portado muy bien con López Obrador. Y creo que también él, ¿no? En fin. Bueno, este dilema de la batalla naval es un ejercicio de pensamiento crítico. Tiempos y sentidos. En este momento puedo pagar, en este momento ya no puedo pagar. Pero eso no quiere decir que haya sido una mentira ni que haya hecho un fraude, de que fui a pedir un préstamo al banco, ¿no? ¿No? Sí tenía trabajo, tenía todo en ese momento, pero el tiempo y las circunstancias pueden variar, ¿no? Bueno, si se ve claro esto, eh, a ver, voy a hacer un par de observaciones técnicas y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Aquí está. Bueno,
Fíjese que para el griego, la palabra verdad se dice aletheia. Y si la tradujéramos literalmente, a es sin y letheia es oculto, o podríamos decir velado, que tiene un velo encima, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos aletheia es lo que está desvelado, lo que ya no tiene el velo, lo que está desocultado, ¿no? Cuando hablamos de las ideas latentes en el psicoanálisis de Freud, son las ideas ocultas, ¿no? Entonces, la aletheia, cuando se dice que es verdad de lo que no está oculto. Y a partir de Parménides, que es uno de estos pensadores presocráticos, todo el mundo griego asume que lo verdadero es algo que ya es inminentemente absoluto, que no cambia con el tiempo, no es divisible y que aunque las cosas pareciera que no son como dicen, eso sería porque las sensaciones nos pueden engañar. Pero cuando una persona tiene la verdad, ya no es posible regresar a la falsedad. Uno puede confundirse, pero la verdad ya la debe saber. Y claro, esto funciona muy bien en verdades matemáticas, en verdades de razón, pero no necesariamente en verdades de hecho. Para el griego, las cosas que son, en la verdad, nos destinan. La palabra griega para destino es ananké. Es decir, si tú naciste, como en el caso de Edipo, naciste para matar a tu padre y casarte con tu madre, ese es tu destino. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La verdad es absoluta, el mundo es eterno, las cosas que fueron, son y serán, dice el poema del dios Apolo. Esta idea de Yocasta, ¿no? Y Edipo, que se casa con Yocasta y mata a Layo. Bueno, no me detengo en eso porque quiero mostrarles esa otra cara. En el caso del mundo hebreo, fíjense que la palabra verdad tiene varios sentidos. La palabra kiyot o kishoit significa verdad evolutiva, que es esta verdad que va ocurriendo de un momento a otro, que es distinto a una verdad absoluta de la realidad. La palabra chisot es distinto incluso a sedá, que es cierto y verdadero. E incluso la palabra hebrea emet, que también significa verdad, tiene que ver con lo que es la fe, emuná, y también con una palabra que decimos los creyentes, que es amén. Amén significa que sea verdad o que esto es verdad. Yo declaro que es verdad, ¿no? Cuando rezamos el Padre Nuestro o cuando rezamos el credo, fíjese, la palabra el credo es en lo que creemos, que esto que creemos es verdad. Esto es amén. Amén es decir, esto es firme y sólido. Amén. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo estoy creyendo. Y que así yo lo he constatado. Soy testigo de esta verdad. Que así la veo. Entonces, en el caso del hebreo, la palabra verdad tiene variaciones. Y Diodoro Crono podría haber utilizado algunas de estas variaciones o entender la verdad en algunas de estas variaciones, ¿no? Para los pueblos semitas, la verdad se presenta en el sentido de confianza. La verdad no es algo plenamente concluido. La verdad va aconteciendo en el tiempo y se va gestando permanentemente. La verdad se da en relación a algo y es evolutiva con base en los momentos en que se dan las relaciones.
Ahora bien, vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios. Protágoras de Abdera. Este es un ejercicio griego. Es un ejercicio griego. Atención en esto que estoy diciendo, ¿eh? Y van a ver ustedes dónde está el tema del pensamiento crítico con esto. Protágoras era un gran sabio que enseñaba a convencer a la gente. Protágoras hace un pacto con un alumno que se llama Evatlo, que le dice, Evatlo era un joven ateniense muy rico, de mucho dinero, y le dice, contrata a Protágoras para que le enseñe a convencer, para que él cuando vaya al foro pueda ser un gran político que convenza a todos, o bien sea un gran abogado que pueda defender cualquier causa y le gane. Y Protágoras, que era un gran sabio, le dice, yo te enseñaré a convencer y tú me pagarás tanto dinero, tantas minas de oro, ¿no? Era una forma de medir el dinero. Y Evatro le dice, muy bien, Protágoras, pero vamos a poner una condición. Para que yo tenga la certeza y la seguridad de que gané, digo, de que aprendí a convencer, tengo que ganar por lo menos un juicio. Y cuando yo gane ese juicio, te voy a pagar tus enseñanzas. ¿De acuerdo? Y ocurre que Batlo va al foro, va a tomar las clases con Protágoras y luego va al foro y pierde el primer juicio. Luego vuelve a ir al día siguiente al foro y pierde el segundo juicio. Vuelve a ir al foro y pierde el tercer juicio. Hagan de cuenta que era el Cruz Azul. Iba y perdía todo, ¿no? Después de 20 juicios al hilo, llega Protágoras a la casa de Batlo. Le dice, vengo a cobrar. Y le dice Batlo, pues fíjate que hoy no cobras, porque llevo 20 juicios y no he ganado ni uno. Entonces Protágoras demanda a Evatlo y le dice al juez, quedamos en esto y él me tiene que pagar porque yo le enseñé a convencer. Y Evatlo le dice, su señoría, esto no es posible, yo no le voy a pagar porque la condición es que ganara un juicio. Y el tema es que yo no he ganado, en los 20 juicios que llevo no he ganado ni un solo juicio. Entonces el juez piensa el asunto y le dice, tiene usted razón, Evatlo. No tiene por qué pagarle a Protágoras. Y en el momento que le dice eso, Protágoras esboza una gran sonrisa y le dice, entonces me pagas. Y le dice Evatlo, pero si el juez acaba de decir que no te voy a pagar, güey, ¿cómo quieres que te pague? Ya el juez dictó sentencia. ¿Paga o no paga? ¿Protágoras cobrará o no cobrará? Efectivamente, Ricardo, ese es el primer juicio que gana Evatlo. Y el juez le dijo que no pagara. Entonces no paga. O Evatlo tiene que pagarle a Protágoras porque ya ganó el juicio. A ver, ¿qué se les ocurre para dar la solución a este problema? Con todo lo que hemos estado platicando. Les voy a dar una pista. Ahorita, todo el mundo ve lo que se llama una paradoja. Pero la paradoja se puede resolver si tomamos en cuenta el tiempo y el espacio en que están ocurriendo los eventos.
Si lo pensamos así en general, es una paradoja y no tiene solución. Pero vamos a pensarla en un tiempo concreto, en un caso específico, en una circunstancia específica. ¿Cómo resolvemos esta paradoja? Tun, tun, tun. A ver, piénsele. Les voy a dar unos minutos. Enrique Martínez, levantóse la mano. A ver, le escuchamos. Sí, estaba reflexionando muy rápidamente que aquí la clave pudiera ser el tiempo. Em, porque al momento de que presentan el reclamo ante el juez de que no ha ganado, en ese momento no ha ganado ningún juicio. Entonces el juez tiene que decidir en base a los elementos que tiene hasta ese momento. Ya cuando gana ese juicio en donde cambia la circunstancia, porque ya por lo menos tiene una victoria, pero hasta ese momento el juez decide que no, en función de los 20 que no han sido favorables. Entonces, se modifica esta circunstancia después de la sentencia. Entonces, lo válido, lo justo, creo que sería hasta ese momento en el que se toma la determinación de no pagar. Pero, como bien dice, pues es esta paradoja en donde la circunstancia se modifica después de la sentencia, pero hasta el momento en el que el juez toma la determinación, esa es la situación. Entonces, no tendría por qué pagar. Esta es mi primera respuesta así de rebote, de bote pronto. Muy bien, Enrique. Muchas gracias por el comentario. A ver, ¿alguien más? Echen a volar la imaginación. Yo sé que no estamos acostumbrados a esto. Esta es una paradoja, es tan paradójico como lo que vimos ayer. Tan paradójico como lo que vimos ayer. Miren, son las 9:41, ya 9:42. Miren, les voy a platicar lo que dice Jean-François Lyotard. Lo piensan y ahorita les voy a poner otro ejercicio para que el lunes que nos veamos platiquemos sobre eso. Pero fíjense bien, por cuestiones de tiempo podría dejarlos en suspenso, pero se me hace como irresponsable, ¿no? Por ejemplo, Samara ya puso cara de no nos deje así. Tendría que pagar porque en la condición no se estableció un número determinado de juicios. Muy bien, Antonio, va usted sobre la pista esencial. Vamos a analizar las condiciones de este juicio. Fíjese bien. El juicio que está, bueno, Evatro pierde los juicios del 1 al 20, ¿cierto? Los pierde todos. Aparece Protágoras y Protágoras le dice que le pague. Y Evatro le dice que no le va a pagar ni un centavo, ni un centavo. Y entonces Protágoras lo lleva a juicio. Pero el juicio al que va es el juicio 21 de Evatro. Y lo que está a debate y lo que se está peleando es el no haber ganado el juicio del 1 al 20. No se incluye el juicio 21 porque eso es otro momento. Ese es otro asunto. Visualicémoslo así. Los juicios del 1 al 20. Protágoras lo lleva a juicio. Ese es el juicio 21. ¿Cuál es la litis? El objeto del juicio 21, el haber perdido los juicios del 1 al 20.
no el juicio 21, porque todavía no se ha ganado ni se ha perdido. El juicio 21 lo gana Evatro, porque efectivamente tenía que ganar un juicio para poder cobrar. Pero como en el juicio 21, que es donde se resuelve esto, la litis es del juicio 1 al 20, efectivamente el juez le dice no pagues. Y Protágoras hace una sonrisa, porque le dice, a ver, Evatro, me vas a pagar, pero no porque hayas ganado el juicio 21, sino porque me voy a ir al juicio 22, en el que la litis no es el juicio 1 al 20, sino el juicio 21. Ese juicio ya lo ganaste. Y en el juicio 22 el juez seguramente le dirá a Evatro, ya la condición se cumplió, entonces debe usted pagarle. Porque la condición no tiene límite, la condición es una condición suspensiva, está en el aire hasta que ocurra el evento. Entonces, en el juicio 21 no le paga. Por haber ganado el juicio 21 no le paga, pero Protágoras esboza la sonrisa, porque Faz sabe que ya le tiene que pagar, pero no por el juicio 21, sino por lo que está ocurriendo después del juicio 21. El dilema y la paradoja está en que nos centramos como si fuera un solo tiempo y un solo juicio, pero esto es como lo que ocurre con la cinta de Moebius. No sé si ustedes conocen la cinta de Moebius. Esta es la cinta de Moebius, que tiene una peculiaridad interesante, que es eterna y aunque la partan a la mitad, nunca se acaba. No sé si saben eso, la cinta de Moebius, ustedes la van cortando por la mitad y nunca se acaba. Nunca se rompe. Si la cortan por la mitad, sí, al centro, pero si la van recortando para separar una de la otra, un lado derecho de un lado izquierdo, la cinta nunca se acaba. La cinta se hace más grande y más grande y más grande y más grande. Si quieren, busquen la cinta de Moebius y hagan el experimento. La cinta de Moebius nunca se acaba, se va haciendo más grande. Pero bueno, a lo que voy con esto es que nuestra mente, como está educada a entenderlo con principios generales y universales, pensamos que es el mismo tiempo y que todo se tiene que resolver en un solo instante. Por eso, cuando encontramos paradojas de tiempos y sentidos, como esta paradoja muy famosa, vemos que no hay como una solución. Vemos la paradoja y el dilema, salvo en el momento que hacemos el análisis crítico de distinguir tiempos y sentidos. Esto que nos dice Freud, nos dice el Talmud. A ver, vamos a distinguir esta frase en este momento, esta frase en este otro momento, en cuándo está ocurriendo esto, en un juicio 21, estamos analizando los juicios 1 a 20, gana el juicio 21, no gana los juicios del 1 al 20, pero lo que está en litigio no es el juicio 21, sino el juicio del 1 al 20, entonces me tengo que ir a un juicio 22, y lo que tengo que pelear no es el juicio del 1 al 21, sino solamente el 21, o sea, solamente voy a distinguir tiempos y sentidos. Tiempos y sentidos. ¿Qué tiempo está ocurriendo? ¿Qué sentido particular tiene esta circunstancia específica? Esta es la gran lección de Spinoza, ¿no? De Foucault y de Tomás de Aquino y de Gilles Deleuze, si quieren ustedes. El término no está en el absoluto, porque la realidad se está moviendo. Entonces, hacer una conveniencia no es muy conveniente, salvo que hablemos de cosas universales como la geometría, la matemática,
la física, la química. Pero cuando estamos en el campo de lo social, de lo contingente humano, tiene que adecuarse, hacer una adecuación a la realidad. Piensen ustedes en la definición de verdad. Adecuación del intelecto a la realidad. Es la definición escolástica por excelencia. Adecuación del intelecto a la realidad. La verdad no es ajuste de la realidad a la idea. No es ajuste de la realidad a la convención universal, a la ley universal. Verdad es adecuación del intelecto a la realidad. Si toman ustedes en cuenta estos factores, pueden empezar a analizar de una manera crítica el mundo. Me quedan 10 minutos. En teoría ya debió haber terminado esta sesión hace 5 minutos por lo menos. Preguntas, comentarios antes de que nos vayamos. ¿Algún comentario final? ¿No? Es muy importante. Voy a decirles algo que escuché de un cura el día de ayer. Es muy importante lo que va a pasar este domingo. Es 10 de abril. No dejen que nada los distraiga. Es Domingo de Ramos. ¿No? Que nada los distraiga. Ustedes vayan a los oficios de la iglesia. ¿No? Y yo me quedé pensando, ¿y de la revocación nada? Bueno, claro, el cura no tiene por qué hablar de la revocación, él es un cura, ¿no? Pero bueno, que pasen ustedes un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.